Vamos a continuar con el programa y tenemos al ingeniero Gonzalo Landaeta, director del proyecto de T-Software SRL, presidente y miembro fundador de la Cámara Boliviana de Tecnologías de la Información CBTI, ingeniero y arquitecto de sistemas de información, consultor y asesor de proyectos TIC, delegado de la CBTI en Aletí, conferencias de asociaciones TIC en Latinoamérica, Caribe, España y Portugal. Él nos va a hablar sobre 5 pasos para una administración digital exitosa. Bienvenido, ingeniero, un placer poder compartir con usted. Muchísimas gracias a la Universidad Mayor de San Simón, al DICIT, para permitirme participar en esta reunión. Voy a compartir información que creo que es importante para la comunidad, así que muchísimas gracias por la invitación y voy a pasar a compartir el contenido y después estoy abierto para las preguntas y respuestas, ¿ok? Muchísimas gracias, ingeniero. Lo dejo con los que nos están siguiendo desde plataformas virtuales. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Se va, ingeniero. Adelante. Bien. Me toca resaltar el concepto de la importancia que tiene la tecnología asociada al conocimiento para el desarrollo empresario de los bolivianos. Creo que lo que vamos a ver es una síntesis de lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro, de modo que es importante prestar atención a estas cosas que ya ingresan en un capítulo exquisito de la administración de empresas. Es decir, más allá de hacer negocios, la construcción de una empresa es un desafío de largo plazo. En consecuencia, ya no pasamos solamente por la improvisación, la creación o el emprendimiento inicial, sino pasamos ya por la consolidación de los negocios, porque queremos permanecer y perpetuarnos en el tiempo y crecer en todo caso. Creo que es la aspiración de todo empresario y para eso existen ciertas reglas que hay que cumplirlas y mejor si las asimilamos ahora porque son producto de muchos años de experiencia, ¿no? La síntesis que podríamos trazar de esto es ya desde los 50. Yo diría que en los 50 aparece una transformación mucho más profunda en la sociedad. Estamos en la cúspide de la era industrial en los 50, ha terminado la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se está preparando ya para cambios importantes que transitan durante esos 50 años del siglo pasado. Es importante resaltar esto porque esa es toda la economía que de alguna manera hoy comanda el mundo. Está polarizado en Estados Unidos, pero ahora aparece otro líder, digamos, mundial en la globalización que es China, y fíjense cómo en estos 70 años las cosas están cambiando, ¿no? Es simple retrotraerse hace 70 años para darse cuenta de lo que ha pasado. Durante el 50 y hasta los 2000 creo que el desarrollo de la computación personal ha sido trascendente. Ahí aprendimos a, de alguna manera, ser más productivos utilizando tecnologías digitales. Empezaron las primeras computadoras personales, hay todo un tránsito. Hoy en día gobiernan el mundo aquellas empresas que empezaron con la computación personal y que se desencadenan en el 2000 y transitamos hasta el 2020 con una consolidación de Internet, ¿no? Internet empieza a convertirse en el player básico de todo este proceso. Pero nos toca atravesar el tema de la pandemia y eso nos ayuda a reflexionar, o sea, cierta inercia que venía teniendo la humanidad respecto a las tecnologías, de pronto se encuentra ante un cambio importantísimo porque nos damos cuenta de que sí podemos seguir trabajando, podemos seguir produciendo, de que van a existir nuevas oportunidades y el mundo está cambiando, Internet empieza a regir las cosas y se plantea un post-pandemia que no tiene otro nombre que la transformación digital y tiene que estar sustentada en tecnología más conocimiento. O sea, nos espera un 2030 en el horizonte basada en esa transformación digital. Entonces, cuando hablamos de empresas, administrar empresas, nuestras empresas nacen, son startups o ya existen y van a entrar en los cambios, pero se quieren perpetuar, ¿verdad? 2030 es un punto más en su vida y por supuesto se seguirá extendiendo en el futuro dependiendo de cómo haga sus cosas. Entonces, es muy importante para conocer esos 5 pasos, tener una síntesis hacia 2030.
¿Cuáles son los 5 pasos para administrar empresas desde la dimensión financiera? Porque acá se trata de incorporar en los negocios un conocimiento muy importante que es el financiero. Y el financiero es el que manda definitivamente, es el que rige lo que pasa en las organizaciones. Por eso se nos pide la presentación de balances, por eso utilizamos los balances para saber cuál es nuestro estado financiero, y eso ya no debe ser subestimado. Es decir, ha llegado el momento en que la dimensión financiera es la que rige el éxito o el fracaso de las organizaciones. Entonces, los 5 pasos que debemos dar para resolver este problema se basan en obtener plataformas digitales, una plataforma que sea ya un componente de hardware, software de bases, software de aplicaciones, internet y servicios, todo eso para mi facilidad, de modo de que yo rápidamente pueda trabajar en lo que a mí me interesa, que es hacer negocios. Y el conocimiento, que en este caso para la administración de empresas es esencial, es lo que aprendemos en la experiencia y la práctica de administración, porque administrar empresas es un desafío que tiene que ver con muchas cosas, entre las que está, por ejemplo, la parte financiera, está la parte de formación de los recursos humanos, está el diseño de los procesos internos que se van a crear en la organización para satisfacer a los clientes, está la informática que nos ayuda a entender cómo podemos diseminar y difundir todo este conocimiento en los medios y en las redes, y por supuesto apoyarnos fuertemente en los conocimientos y experiencias que existen en las distintas ingenierías. Estamos hablando de administración de empresas y existen distintos segmentos de la economía en el que están encasilladas las empresas, por ejemplo el de industria y comercio, por ejemplo el de educación, el de salud, el de servicios básicos, el de hotelería, el de transporte terrestre, el de transporte en general. O sea, son distintos sectores de la economía que están involucrados en el proceso empresario, y ahí es donde la administración financiera empieza a ser fundamental. Entonces nosotros decimos, es la cereza de la torta. Tener información financiera de la empresa en tiempo real es el gran desafío que nos planteamos. Es el caso de que si nosotros queremos hacer negocios en Internet, por ejemplo, los podemos hacer con todas las facilidades que nos otorga la tecnología, pero de nada nos sirve si no tenemos el impacto financiero y estamos controlando absolutamente todo lo que está pasando desde el punto de vista financiero, que es lo que yo voy a tratar de aclarar enseguida en un ejemplo para que tengan de modo preciso de qué se trata. Por supuesto que si ya estoy con una plataforma, tengo el conocimiento claro y concreto, un plan estratégico de negocio, una visión de futuro es lo que yo necesito para implementar a través de una migración de datos hacia las plataformas digitales, donde tiene que estar toda la información de la empresa, e ingresar en un periodo de capacitación obligatorio para entender cómo se administran todos estos procesos de forma totalmente automática, con el objetivo de bajar nuestros costos de administración y con el objetivo de sistematizar los modelos y procesos que se están realizando en la empresa y obtener el respaldo financiero que es el que estamos buscando. Y eso se logra a través del control total de la plataforma que nos permite la operación y la dirección de la empresa. Y nosotros sintetizamos esto en un concepto importante que son los signos vitales de la empresa. Esos signos vitales de la empresa, que son los que tenemos que alcanzar, los podemos trazar en una línea de tiempo donde probablemente la oficina virtual privada como plataforma, en los conceptos de dirección estratégica que tienen que ver con el conocimiento de administración, contabilidad, ingenierías, informática, que esos son, si quieren, los componentes esenciales del conocimiento de la dirección estratégica, canalizan en la preparación de un modelo de negocio. Y ese modelo de negocio ya se completa con la migración, la capacitación correspondiente en el uso de las herramientas que van a permitir esta sistematización, y que son, una vez que comprendemos, sencillas y fáciles de utilizar y aplicar, y debemos aplicarlas para achicar esa brecha de conocimiento de la verdad financiera de lo que está pasando en la empresa, de lo que creemos que está pasando en la empresa. Hoy en día han llegado los tiempos en que la información financiera la tengo que tener en la mano y la tengo que comprender. Si soy empresario, debo empezar por allá. Entonces, todo esto culmina en una puesta en marcha y un funcionamiento de la empresa que puede ser, en todo caso, canalizado a través de un cuadro de mando financiero y además en línea para la toma de decisiones. ¿Qué significa? Que yo estoy mirando directamente sobre un tablero de comando qué es lo que está sucediendo en la dimensión financiera de mi organización. Y de esto se trata. Si yo tengo esta herramienta, entonces puedo tomar decisiones con absoluta facilidad porque ya
tengo la radiografía enfrente de lo que está pasando y puedo trabajar tranquilo. Justamente, si algo no está funcionando en la empresa, en cualquiera de sus sectores, en cualquiera de los pisos de la organización, ya sea en formación y aprendizaje, en diseño de procesos internos o en todo lo que es atención al cliente, se está midiendo para decirme todo eso que estás realizando en los pisos de abajo para concluir en la medición financiera, se está realizando bien o no se está realizando adecuadamente. Entonces, este concepto que estamos planteando hoy en día es esencial. La dirección estratégica tiene sus orígenes a fines de los 80, durante los 90, y ha dado lugar, digamos, a empresas tan exitosas como Apple, por ejemplo, o empresas de gran envergadura como IBM o como Toyota, que son compañías que se han basado en los conceptos de dirección estratégica para ser exitosas, porque han puesto en primera línea de decisión justamente estos conocimientos que hoy en día son ahora viables y posibles de lograr para pequeñas empresas, para empresas personales, para empresas unipersonales, para empresas pequeñas, medianas y por supuesto grandes compañías, porque todas comparten exactamente el mismo conocimiento. Vamos a hacer un ejemplo de esto que decimos para que vean la importancia que tiene el manejar un tablero de esta naturaleza. Yo, por ejemplo, voy a abrir una conexión a internet y le voy a pedir a mi navegador que me muestre mi cuadro de mando financiero. El cuadro de mando financiero es una herramienta a medida de cada empresa y lo que está haciendo es justamente reflejar lo que está pasando. Y yo necesito tener eso a mano porque yo tomo decisiones. Y esta información no puede ser información pasada, tiene que ser información de tiempo real para que tenga sentido, ¿no? Porque de nada me sirve lo que ha pasado hace 2 meses, 3 meses o 4 meses atrás. Lo que yo quiero saber es qué está pasando en este preciso instante en mi organización. Mientras más dinámica sea la economía y mientras mayor alcance tenga mi negocio, esté globalizado, inclusive ya sin las fronteras naturales y entrando dentro de Internet, entonces por supuesto que esto se empieza a tornar esencial y empiezo a necesitar el manejo de información en línea. Acá, por ejemplo, yo puedo consultar a cualquiera de mis empresas, puedo ser un empresario que tengo simultáneamente varias empresas y me voy a ocupar de una en particular que voy a suponer que la hemos acabado de abrir porque es una empresa que de todos los conocimientos que tenemos en nuestras distintas empresas, por ejemplo, una empresa, vamos a suponer acá una empresa que administra condominios, una empresa que importa y vende lubricantes, o una empresa que produce, por ejemplo, y transforma productos, o una empresa constructora, o un hotel, que pueden ser mis empresas, ¿verdad? Yo creo una y consulto de una de ellas, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? En este momento quiero saber qué es lo que está sucediendo aquí. Me autentico y lo más importante... Hola Gonzalo, bienvenido a Tienda Virtual T y veamos cómo estamos hoy. Como verán, hay un autómata, hay inteligencia artificial involucrada en la revisión de estados financieros, o sea que aquellos tiempos en los que yo tenía que estar especializado y profundamente comprometido con los conocimientos básicos de lo que es la administración financiera tradicional del pasado, ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque están totalmente sistematizados esos conocimientos. Hoy en día la inteligencia artificial me permite leer un estado financiero y decirme cómo estoy, y acá tengo el reflejo claro. A golpe de vista puedo ver acá ya que mi utilidad neta está en 2.07 y además está en color rojo y me está advirtiendo ahí que no estoy en los números que yo necesito. Cuando veo los tacómetros, puedo ver a golpe de vista los que están en verde, por ejemplo, los que están en amarillo, los que están en rojo, para llamar la atención. Y cada uno de ellos me está diciendo cosas de lo que pasa en la empresa. Analicemos rápidamente esto y después vamos a profundizar un poco el impacto de todo esto, porque parecerían ser simples números y simples tacómetros, pero tienen detrás de ellos una información riquísima y precisa. La primera y más importante, vamos a ver, me dice tu utilidad neta es 2.07. Entonces, y en este caso para esta empresa está en rojo. ¿Qué le está diciendo a un ejecutivo o a un empresario esto? Que tiene que aumentar su utilidad neta, que algo no está haciendo adecuadamente porque no está trabajando para 2.07 de utilidad neta. Y la utilidad neta yo la puedo incrementar, reducir, puedo percibirla, por eso un signo vital, puedo saber qué me está pasando mirando la utilidad neta. Imagínense una empresa que no sabe qué utilidad neta tiene, o se la va a averiguar el contador, o tiene la utilidad neta del cierre de balance. Puede ser ya a destiempo el ver esta información, ¿no? En este caso,
2.07. O ver esta otra donde me dice que tengo un índice corriente de 1.88. Y ahí empiezan a aparecer ciertos conceptos básicos que necesita saber todo empresario. Entonces acá está el primer desafío para el empresario. Estos que ven acá son, en todo caso, son las 23 variables financieras que debe conocer cualquier empresario. Para hablar con precisión y claridad, tiene que saber definir cada una de estas variables, porque si no, entonces lo está haciendo todo a olfato y no entiende de qué se trata. Porque la dimensión financiera ya responde a modelos matemáticos exactos, ¿verdad? Entonces, esa experiencia y conocimiento lo tenemos que capitalizar. Ya no podemos reinventar esto o va a haber una innovación respecto a esto, probablemente en los procesos y en la creación de valor exista innovación, pero estos modelos tienen casi 500 años de antigüedad y lo único que hemos hecho es entenderlos mucho más, pero se siguen manteniendo en sus estructuras nativas. Por ejemplo, la definición de un activo, la definición de un pasivo y la definición de un patrimonio son tres conceptos claves para cualquier empresario. Un empresario que no sabe definir eso, entonces debe empezar a definir. Por ejemplo, cuando dice activo, en este caso ustedes pueden ver que hay un activo de 6.300.000. O sea, ya tiene una idea de su activo de valor. Y tiene un pasivo de 2.800.000. Esas dos variables ya le están diciendo cosas. Pero a lo mejor más interesante para analizar el periodo corriente, porque el activo y el pasivo se trasladan durante el tiempo, a través de la vida de la empresa va modificando su activo y pasivo durante toda su vida, pero corriente es porque está sucediendo en este momento, en esta gestión. Entonces, a la vez más interesante mirar el pasivo corriente, y en este caso dice 5.300.000, 5.300.000. Ese número que yo escucho, 5.300.000, ya para mí es información valiosa. Para cada uno es diferente el número, pero cada uno lo sabe, lo siente, lo percibe. Un ejecutivo sabe que tiene un activo corriente, por ejemplo, de 5 millones contra un pasivo corriente de 2.800.000. O sea, ya se está dando cuenta al mirar esos dos números que tiene un capital de trabajo de 2,5 millones, porque la relación entre esas dos variables me está calculando el índice corriente. Y el índice corriente en este momento está en color verde y está en 1.88. O sea, me está diciendo, estás dentro de los límites de tu relación activo-corriente, pasivo-corriente, estás bien con esto. Pero si yo bajo un poquito, veo que mi utilidad neta no está respondiendo a esa mi declaración, si quieren, de activo-corriente. Vamos a escuchar qué dice el autómata. Estamos bien, dentro de los valores aceptables de la relación activos y pasivos corrientes. Me está diciendo, esa tu relación anda bien. Pero ¿qué pasa cuando le pregunto acá? No estamos en los valores aceptables. Dice, no estamos en los valores aceptables. Entonces ya me está dando, en estos dos indicadores nada más, ya me está diciendo, tienes un capital de trabajo potente para continuar, pero no te está produciendo la suficiente utilidad neta para que estés satisfecho. Y eso, sin duda, lo puedo ver mucho mejor todavía si me dirijo a mis variables. Y acá veo mis variables, ¿verdad? Que la utilidad neta es de 59.780. Más adelante vamos a ver qué interesante es la variación de la utilidad neta y cómo a lo largo del tiempo va subiendo y bajando, porque están sucediendo cosas con mis variables financieras. Y estas variables financieras son el secreto para la administración exitosa de la empresa. En la dimensión financiera yo miro números, no miro otra cosa. Puedo tener muchos clientes, puedo tener buenas campañas de mercadeo, puedo estar con la tecnología más avanzada del mundo, puedo tener un montón de gente trabajando, pero los números son fríos y dicen lo que es la empresa. Y eso es simplemente activo, pasivo, utilidad neta y un administrador financiero, un ejecutivo que además del olfato, la capacidad de emprendimiento que tiene, conoce de esto, está preparado para ser un empresario exitoso. Y ese es el mensaje de hoy. Y voy a seguir profundizando en este tema porque el cuadro de mando es una de las cosas que yo necesito tener a mano. Por ejemplo, saber cómo ha funcionado mi utilidad a lo largo del tiempo. Y ahí puedo ver que arranqué, por ejemplo, vamos a ver utilidad neta nada más para hacer un análisis, un ejemplo rápido de lo que está pasando. Fíjense cómo arranqué de un valor de 9,5, de pronto he tenido una caída y estoy empezando a repuntar, entonces estoy tomando decisiones para que esa utilidad neta sufra transformaciones en el tiempo. ¿Y cómo puedo modificar esa utilidad neta que yo estoy mirando allá? Sin duda, las decisiones las voy a tomar en base a la información que tengo acá. Y ahí empiezo a desgranar, por ejemplo,
estos activos corrientes que están compuestos, por ejemplo, con las cuentas por cobrar. Cuando yo vendo a crédito, voy generando un activo corriente que en este caso me está diciendo, tienes 308.000 en la calle para cobrar, o tienes en caja bancos 1.963.000, o tienes un exigible que incluye las cuentas por pagar de 324.000. O sea, el exigible, por eso son activos corrientes, es el efectivo, el dinero que yo puedo tener, el valor del flujo económico que yo puedo disponer para mi toma de decisiones está saltando acá, ¿verdad? Y esto que es importante, me dice, tienes un inventario de 3 millones. Si tengo un inventario de 3 millones, si tengo en el banco 2 millones de unidades monetarias, me deben casi 320.000 y yo solamente debo 2.800.000 en líneas generales, bien puedo hacer algo para que esta utilidad neta cambie, que esos 59.780 sea otro número. Entonces tengo que empezar a manejar información ya de más bajo nivel, que en base a esta información que estoy mirando, me dé lugar a funcionar en forma más exitosa. Y ahí es cuando nacen, por ejemplo, los tableros de control. Acá tengo un tablero de control en el que puedo ver, por ejemplo, durante los años mi marcha de venta. Y ahí tengo ya una radiografía de cómo se están produciendo mis ingresos a lo largo del tiempo. Es más, fíjense, el día de hoy, 24 de septiembre, he facturado ya 81.659 unidades monetarias. Y acá, en el 15 de septiembre, tuve un pico que alcanzó a los 513.000. Yo puedo hacer un análisis acá para saber qué pasó en este momento, por qué se produjo una caída y por supuesto que quiero repuntar. Pero ya la marcha de venta me está diciendo cómo funciona mi negocio a lo largo del tiempo, ¿no? En mayo tuvimos un pico, en abril empezamos a un momento crítico, se produjo una caída, hasta marzo veníamos en este nivel y así puedo ir conociendo la marcha de mi empresa. En este caso le voy a decir, por ejemplo, desde que nací. Quiero saber cómo anda la empresa desde que nací. Y ahí me dice, tu marcha de venta ha sido así a lo largo de los 4 años, con un total de 12.238.000 unidades monetarias vendidas y un promedio de 11.000 bolivianos, en este caso voy a hablar de boliviano porque es la moneda que usamos, 11.000 bolivianos promedio de ventas. El promedio de ventas de los 4 años es este. ¿Y cuál es el promedio de ventas del 2020? El 2020 es 13.000. Y ahí se está midiendo lo que está pasando en la empresa. O sea, el cuadro de mando me está dando una radiografía de la empresa en la dimensión financiera y el tablero de control me está dando la marcha dinámica de la empresa que va a sustentar, por supuesto, ese resultado de utilidad neta que estoy viendo en el cuadro de mando. Voy a fijarme acá en ventas por vendedor, porque voy a hacer otro análisis y me está diciendo que en el 2020 este es el estado de ventas por vendedor. Y pueden observar acá, por ejemplo, que los vendedores que están participando de mi fuerza de ventas tienen estas participaciones y estas son participaciones de tiempo real. En este momento puedo ver lo que está pasando. Fíjense acá, si yo me fijo, por ejemplo, en Rocabado, Escobar me dice que está en 4.07 de participación de venta en 2020, ¿no? Y si yo quiero saber cómo ha manejado esa su participación de venta, simplemente puedo consultar información de ese vendedor, ¿sí? Y ahí está. Yo puedo ver con quiénes opera, qué productos opera, en qué periodo se han producido sus movimientos, a cuánto asciende en este periodo de ventas su participación y puedo hacer un análisis mucho más preciso de lo que está pasando en mi fuerza laboral, en mi fuerza de venta, en mi fuerza de creación de valor, ¿verdad? Supongamos que yo le digo a Rocabado, estoy tratando de ilustrar cómo el administrador financiero decide y dice, pues yo tengo un inventario importante y voy a hacer que Rocabado o voy a hacer que, a ver, acá ha pasado en los 4 años, me voy a remitir a 2020 y vamos a ver en 2020. Solo quiero analizar 2020, porque vamos a hacer un ejercicio sobre 2000. Ahí tenemos a Rocabado 4.7, ¿no? Rocabado 4.7, con esta participación de negocio, lo que yo quiero ahora es que Rocabado, de alguna manera, tenga una mayor influencia, porque no sé, le veo potencial, porque ahora tengo una línea de productos que quiero manejar,
recién veíamos que tenía un inventario de 3 millones y en base, yo estoy pensando y en ese inventario de 3 millones y que mi utilidad neta es del 2% y que tengo un promedio de ventas de 13,000 este año y que quiero subirlas, entonces tengo que empezar a generar estrategias, ¿verdad?, orientadas a mejorar estas mis ventas. Por ejemplo, incrementar la inversión en todo lo que sea la explosión de redes sociales, por ejemplo, o lo que sea el e-commerce, o lo que sea participación en marketplace, o todo lo que yo necesite para que los ingresos, que es algo que me importa, se reflejen exactamente. Pero es un punto importante porque cuando digo los ingresos son parte de mi negocio. También tengo que estar concentrado y bien concentrado en lo que son los egresos, porque con los ingresos y los egresos yo estoy administrando mi flujo económico y eso no debemos descuidar. Lo que pasa que administrativamente es caro, es costoso y entonces está hecho en muchos papeles, entonces de pronto la empresa pierde el control. Justamente en la propuesta que nosotros mencionamos, en ese timeline 2030, eso ya no debería ser problema. Por eso hablamos de una plataforma que sistematiza todo lo que es la parte financiera y me da los tableros de control y los cuadros de mando para mirar lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos acceder a una oficina virtual y cuando estoy en la oficina virtual, cualquiera de las aplicaciones que yo utilice me va a dar información precisa. Por ejemplo, si estamos manejando el tema contable, vamos a hacer una autenticación de usuario, ingresamos al portal y una vez que estoy en el portal, esto lo puede hacer mi administración financiero, que es una persona que trabaja conmigo en esa dimensión, puede ser un especialista, yo soy ejecutivo, no necesito ser contador, pero tengo la obligación de entender la parte contable. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente me comprometo con el conocimiento y le digo, muéstrame un balance dinámico, por ejemplo. Es importante ver los balances dinámicos. Lo que estábamos viendo sintetizado en un simple cuadro de mando, ahora lo puedo ver acá explosionado. Fíjense acá, por ejemplo, es realizable. Me está diciendo que los inventarios de la empresa, que pueden ser inventarios en casa matriz, en sucursales, etcétera, etcétera, alcanza a los 3.068.551. O sea, me está diciendo qué es lo que ha pasado. Pero para ilustrar un poco más la importancia de la plataforma, cómo este número está respaldado para que mi auditoría financiera, todos tenemos que tener auditorías financieras, porque si no de nada serviría, hago cualquier cosa y no sé lo que pasa, está totalmente contabilizada. O sea, la creación de mayores y la presentación de diarios contables, algo que hoy se ha convertido en una verdadera carrera de 4 años, ha sido totalmente sintetizada y automatizada. O sea que ya las plataformas tecnológicas financieras resuelven esto en forma totalmente automática y ya están entregando documentación que la norma pide y yo como ejecutivo miro perfecto, y si tengo un administrador financiero me dice que está el respaldo de esa operación que se ha hecho, que fue un asiento automático realizado por facturas de compra en tal fecha y que forma parte de los mayores contables que se han realizado en forma totalmente automática y que vienen de operaciones y transacciones que se están realizando con las ventas, con las compras, con la administración de los recursos. O sea, la plataforma juega un rol importante, ¿verdad? Y es necesario tenerla para que mi costo administrativo se reduzca y la oportunidad de decidir correctamente esté presente. Entonces, ahí yo puedo analizar en esto, en este cuadro eso. Podría seguir extendiéndome. De todos modos, vamos a ver cómo un administrador financiero también puede acceder a la misma información que ve el ejecutivo, pero esta es una herramienta ya de un nivel más bajo. O sea, del cuadro de mando financiero he bajado un nivel y estoy en un escritorio de administración financiera y acá está la misma utilidad neta. Y acá está la información que a mí me está mostrando el cuadro de mando. O sea, cuando yo veo el cuadro de mando, estoy mirando esto. Y cuando veo el tablero de control, estoy mirando esto. Me dice que este año han habido 4.418.000 bolivianos de venta. Estos son los vendedores que más han vendido y ahí me está dando ya información que en la plataforma, por otra parte, se está reflejando también de esta manera. Por ejemplo, las ventas netas, 3.843.000. Si yo sigo profundizando todo esto, por ejemplo, simplemente para ilustrar las ventas, vamos a ver cómo se están, que es algo que a todo el mundo le interesa, ¿no? Porque las ventas de alguna manera son el disparador de los ingresos. Entonces, cuando vemos las ventas, por ejemplo, podemos vender de distintas maneras. Esta es una forma de vender y es habitual.
Las empresas disponen de una terminal para hacer esto y acá ya se puede fácilmente trabajar con una cartera de clientes, ¿verdad?, con los que yo trabajo. Y si yo quisiera ahora potenciar, por ejemplo, los ingresos de este vendedor que es Rocavado, entonces ya bien puedo decirle que las comisiones ahora de estas operaciones sean, por ejemplo, para Rocavado, ¿no? Lo tengo que tener en la lista. Bueno, acá estamos buscando primero al cliente. Vamos a poner Teresa Claros. Y acá, en vendedores, vamos a pedir, por ejemplo, por Rocavado. Aquí está, Rocavado, Ángela Rocavado. Ese es el vendedor que quiero que tenga. Y puedo, de alguna manera, hacer una referencia. Mientras más información yo produzca de la operación, más información tengo para el análisis posterior, porque las plataformas tienen la gran cualidad de almacenar información, almacenar datos, y esos datos se convierten en activos valiosos para el futuro. Ya no estamos en aquellos tiempos en que los datos se pueden desperdiciar. Los datos hoy están en valores astronómicos. ¿Quién tiene una buena base de datos de la empresa? Tiene asegurado, en todo caso, el valor de la empresa más allá de lo que dicen sus libros, ¿no? Acá, por ejemplo, yo le puedo decir, a ver, ahora puede, por ejemplo, hacer operaciones de esta naturaleza. Puedo saber cuántos yo tengo en distintos almacenes y todo lo demás. Esta información tradicional que a veces se manejaba por islas de sistematización, o sea, yo puedo resolver esto, pero no resuelvo lo otro, ya eso ha desaparecido. Hoy en día, en la era de la transformación digital, yo puedo tomar decisiones inmediatas, ¿verdad?, y saber qué inventario tengo, y todo esto ya me está impactando en los cuadros de mando. Esa es la gran diferencia. El valor agregado de una plataforma es que me está dando información de tiempo real de la utilidad neta, y para calcular la utilidad neta, no solamente sistematizar las ventas, las compras y todo ese tipo de cosas, sino todo lo que se tiene que hacer, pero a través de simples operaciones, porque cualquier persona puede operar esta interfase y meter información, ¿verdad? Acá, por ejemplo, le vamos a decir 5, y de esa manera yo puedo llegar a hacer operaciones de toda naturaleza, pero lo interesante que en ese momento que se hace la transacción, ya está resuelto el problema y totalmente contabilizado. Esto es, acá me está diciendo que va a imprimir un nuevo documento. Fíjense qué importante, por ejemplo, la trazabilidad de la información comercial. Yo estoy haciendo ventas, o di la orden de que Rocavado empiece a atender venta de electrodomésticos o equipos del hogar, y ahora él está recibiendo sus comisiones y todo lo demás. Acá se ha hecho venta hoy día, una venta de 80,000 en este preciso instante, ¿verdad? Acá me está dando el registro de series y lotes, que puede ser también información importante en la administración, porque ¿de qué me sirve entregar, por ejemplo, productos de tecnología y no tener un registro de sus series, o productos con vencimientos como los alimentos y los lotes y los vencimientos, y todo eso también tiene que ser llevado? Ahí, por ejemplo, muestro un ejemplo sencillo de cómo se puede estar generando un ingreso en forma totalmente automática. Ya de hecho, esto está impactando al ingreso. Vamos a hacer otro ejemplo. No necesariamente voy a tener este tipo de interfaces para la generación de ingresos. Vamos a ver, como se trata de una tienda virtual, en este caso, vamos a hacer una simulación adicional. Ya yo tengo la empresa, tengo mis operaciones tradicionales, y ahora quiero incursionar en el tema, por ejemplo, de Internet. Entonces acá puedo llamar ya a una tienda virtual, y la tienda virtual tiene que tener muchas cosas que son esenciales para que el consumidor entre en el negocio de modo confiable, ¿no? Proveedor como para el comprador, o sea, ambas partes tienen que estar seguras de que están haciendo operaciones, porque son operaciones que se realizan sin la participación humana, son autogestionadas, o sea, lo hacemos a través de computadoras. Entonces acá yo, por ejemplo, le puedo decir, quiero ver mis electrodomésticos de audio y video, y ahí tengo ya mi catálogo correspondiente, ¿verdad? Lo importante de las plataformas de venta o de las tiendas virtuales es lo siguiente: no solamente es tener facilidades de presentación de los catálogos, sus clasificaciones, sus precios, sino que es importante que esté conectada directamente a mi plataforma tecnológica para que la administración financiera esté respondida. Ahí tengo yo, podría darle un like si quiero, podría compartir esto, estoy navegando, o sea, el que me está comprando me está ayudando a vender, y ahora puede inclusive comprar sin ningún inconveniente, ¿no? Simplemente pincha el botoncito de comprar. Y acá vamos a bajar para ver la barra y le voy a decir
comprar. Tiene el aviso, ahí me está diciendo que tengo esto, voy a comprar el electrodoméstico y ahora voy a hacer la transacción como corresponde, porque la normativa pide esto. Si voy a hacer justamente lo que escuchaba en la reunión anterior, ¿no? Si voy a hacer una operación en Internet, no conozco a la gente que tengo, entonces estoy obligado a pedirle su número de NIF, ¿verdad? Porque me están fiscalizando, puede ser el mismo impuestos que está haciendo una revisión de mi tienda, ¿verdad? Voy a dar mi razón social, por ejemplo, le voy a poner OBIPRI SRL, me voy a identificar con mi nombre, y le voy a dar un número de teléfono, y lo importante puede ser darle también un correo electrónico, pedir un correo electrónico, porque el correo electrónico es el canal a través del cual se intercambian documentos en forma directa, ¿no? Entre lo que está pasando. Está totalmente despersonalizado todo esto. Listo, ahí hacemos la transacción. Y en este caso puedo simplemente tomar un pedido, porque es pago contra entrega, entonces cuando el delivery salga a hacer las entregas, yo puedo hacer la cobranza o puedo ya en ese momento cobrar. Esto es muy importante porque al cobrar en ese momento estoy ingresando ese flujo, ese exigible o ese disponible se está transformando y yo continúo con la operación. Bien. Otra cosa importante, me pide un número de tarjeta. Ingreso un número de tarjeta y voy a ingresar una fecha de vencimiento y por supuesto un PIN de seguridad. Y le voy a decir que este pago se hace, por ejemplo, con Visa. Puedo tener aquí una pasarela de pagos grande, pero con Visa Mastercard anda perfecto. Le digo pague, me pide guardar el código en todo caso registrado y fíjense lo importante de todo esto. Ya la operación se ha hecho. Él ha declarado su tarjeta y yo ya eso lo tengo registrado con mi operador de Internet, o sea, estoy trabajando con Visa, entonces Visa me tiene que dar una respuesta. Gracias por su compra, su número de comprobante, todo lo demás, y si yo reviso mi correo electrónico, a mi correo electrónico ha llegado toda esta información. Pero si yo me remito a la oficina virtual, en la oficina virtual, y le digo, tengo una persona, por ejemplo, abocada a atender ventas por Internet, está llegando ya la orden de facturación, y ahí está, OBIPRI 9235, selecciono esto, que es lo que yo quiero en este momento vender, y como he puesto una tienda virtual para que el vendedor, fíjense qué importante, ya está haciendo la contabilización de la parte de las comisiones con el operador electrónico, o sea, me está sacando una carga de trabajo tan enorme y los números los tengo ya a la mano, de modo que por eso yo puedo decidir rápido en la dimensión financiera. Ya que estábamos hablando, creo que del vendedor era... no recuerdo bien. Aquí está, Ángela. Listo, con Ángela, listo. Puedo hacer una operación, en todo caso, con otra forma de pago. O sea, los 9.235 los puedo cobrar de contado. Puedo ver inclusive qué es lo que se está comprando. O sea, esto ha pasado, si quieren, en una estación de Internet en algún lado, y yo estoy monitoreando acá en mi administración de la empresa en la que atiende la entrega de mercadería, el delivery y todo lo más, en tiempo real lo que está pasando. Tengo todo conectado en línea y también puedo manejar distintas formas de pago. En este caso le diremos que todo va a ser de contado y vamos a grabar la operación. Cuando grabamos una operación, por supuesto la misma fija todas las reglas que la normativa me pide, ¿no? O sea que está la declaración realizada, ¿verdad? Tal como se nos pide y todo lo demás. Estoy cumpliendo con la normativa perfectamente, yo puedo vender tranquilo en Internet, no hay posibilidad de que se me haga ningún tipo de reclamo y de esa manera, en este caso, ha pasado eso. Veamos qué es lo que sucede respecto, por ejemplo, a los inventarios. Vamos a ver acá, vamos a consultar en la misma plataforma, por ejemplo, una aplicación que se ocupa de darme información relacionada a lo que está pasando con mis libros, por ejemplo. Fíjense los libros de disponibles, todo lo que ha sido, por ejemplo, el manejo del disponibles, recién hablábamos, era importante. Quiero mostrarles algo que es interesante. Yo acabo de hacer una venta por Internet
Y en esa venta por internet se ha producido una operación con un intermediario, que es el operador electrónico. Estoy utilizando Visa, Mastercard, Tigo Money, lo que sea. Y acá me está diciendo por cuentas de bancos, cuentas de caja, operadores. Acá, por ejemplo, me dice, tu operador de ATC ha hecho una venta por vos, por ejemplo. En este caso, no tengo ninguna comisión que declarar. Paso y tengo un disponible ya de los 2.053.865. Este disponible que se ha modificado tiene que estar de alguna manera reflejado y respaldado por documentación que el sistema está llevando. Por ejemplo, me ha dicho, hoy día hay operaciones contables que se tienen que registrar. Fíjense con qué facilidad, simplemente presionando un botón, simplemente haciendo circuitos, uno está vendiendo, uno está comprando, uno está consultando informes, uno está viendo inventarios, se empiezan a producir cosas. Y a propósito le voy a decir, a ver, muéstreme qué cosas han pasado en este momento desde la dimensión financiera. Esto es oro en polvo para todos aquellos que están horas y horas trabajando en la confección de esta documentación que justamente ha dado lugar a una profesión que es la contabilidad. Y los contadores hoy en día han llegado al fin de su carrera y empieza una nueva etapa para ellos que es la auditoría contable. Ahora realmente empiezan a ejercer un rol diferente, el de auditores, ya no es más, en el pasado se los conocía como tenedores de libros, porque se ocupaban de hacer en forma manual todas estas operaciones que hoy en día la tecnología las ha simplificado. Y son importantes, hay que hacerlas, porque si no se hacen, no puedo ver pues mi rentabilidad, no puedo ver mi utilidad neta, no puedo ver cómo se están modificando mis estados financieros. Y ese concepto tradicional y clásico de ver a la empresa como un organismo que actúa, pero que sus signos vitales están atrasados en el tiempo, ya es cosa del pasado. Justamente la pandemia ha traído como mensaje decir, ya no estamos viviendo en esa época, cambio, hay que hacer un cambio. Y ese cambio viene acompañado de tecnología, porque todo esto se tiene que hacer en forma automática y rápida, sin pérdida de tiempo. Por eso decía, la capacitación de los recursos forma parte de esto. Ahí tienen, por ejemplo, los impuestos a las transacciones. Y todo esto está pasando en tiempo real. Y si yo me remitiera ahora a ver mis cuadros de mando, por ejemplo, o mis tableros de control, acá, por ejemplo, le digo, hago una actualización del tablero de control, el número de las ventas del periodo, vamos a ver que ahora eso se transforma, ¿no? Que es importante para mí. Paralelamente, hasta que calcule eso, yo le puedo preguntar, ¿y cómo está mi indicador? Cuando yo voy, lo veremos primero desde la contabilidad, porque estos 500.000 que vemos acá, por resultado de gestión, ya está recalculado porque ese es el que me interesa ver. Estos números ya se han modificado y cuando le digo a la plataforma que me muestre la información, me dice son 67.000. O sea, los 52.000 que antes veía ya han subido a 67.000. Y por supuesto que cuando voy al cuadro de mando, en el cuadro de mando también voy a hacer un refresco acá del acceso, porque esto se produce, digamos, en lapsos de tiempo. No puedo estar colgado a internet todo el día, tengo que hacer refrescos, se cortan automáticamente. Hola, Gonzalo. ¿Sí? Bienvenido a Tienda Virtual y veamos cómo estamos hoy. Fíjense, en 2.31 y luego la variable de utilidad neta 67.903. Como verán, se está produciendo el cambio, las decisiones financieras las puedo tomar. Eso que estaba en 2 y pico ahora ya está en 2.31 y probablemente vayan cambiando todos estos valores a lo largo del tiempo. Entonces, se puede profundizar muchísimo más sobre los 5 pasos que tengo que dar, pero el primer paso, que es contener una plataforma, formalizar el conocimiento, porque el conocimiento es esencial, tener el plan de negocios, son la base para luego ya entrar en el proceso de implementación y la puesta en marcha para llegar a tener la información en la palma de la mano, que es lo que necesitamos dentro de la dirección estratégica, ¿no? Entonces, de esa manera, quiero sintetizar mi presentación de los 5 pasos para la administración de empresas
Y he dividido a propósito la reunión en dos partes. Una parte para dar rápidamente y en un paneo general los conceptos esenciales de lo que es la administración financiera, y quiero mostrar qué tenemos como propuesta nosotros en el país para que nuestros empresarios puedan rápidamente ingresar en estas tecnologías y qué puede hacer nuestra fuente productiva, si quieren, del conocimiento, que son todos los profesionales, todos los que están estudiando estas cosas, cómo pueden acceder rápidamente a estos conocimientos sin tener que perder mucho tiempo para ver estas cosas, porque el conocimiento teórico es muy importante, se provee un conocimiento teórico, pero el conocimiento práctico y las simulaciones de todos estos casos son importantes y para eso hacen falta herramientas de práctica. Entonces, en esta parte 2 voy a comentarles un proyecto que tenemos nosotros como empresa de tecnología y que estamos compartiendo junto con otras empresas de tecnología para llegar al mercado. Para eso tengo que apoyarme en este concepto de desarrollo, que es el de la fusión de los, se llama, si quieren, la innovación social de la economía, que se sustenta en la participación de academia, industria y gobierno. Se ha venido trabajando estos últimos años en este modelo. Seguramente después de este proceso de pandemia que estamos atravesando, esto va a continuar porque es el camino correcto, donde la academia está en investigación, innovación, transferencias de tecnología, desarrollo humano, ¿verdad?, a través de universidades, institutos públicos, centros de investigación. El gobierno trabaja en el tema de política pública, recién se comentaba el 5% del impuesto total, eso no es todavía una realidad, se va a tener que reglamentar todo eso, seguramente van a haber cambios en las políticas fiscales, entonces el gobierno trabaja fuertemente y las tecnologías, sobre todo bolivianas, se tienen que ir adaptando a estas cosas sin ponerle un peso y una carga al usuario final, que es el que está practicando todo esto y necesita todo esto para hacer negocios. No puede depender de esto. En el pasado, normalmente el empresario financiaba todo esto, financiaba sus sistemas contables, se buscaba de alguna manera la vuelta para salir de esto. No, hoy en día es simplemente tener una conexión a Internet e implementar esto y rápidamente se resuelve el problema de la dimensión financiera, porque eso forma parte del desafío, ¿no? Y las empresas que están formadas por emprendedores, empresarios, gremios, asociaciones, todo lo demás, van a producir la capacitación y formación complementaria académica en mejores prácticas, son fuentes de empleo y además se trabaja en recursos de financiamiento. Este modelo de la triple hélice con la participación de academia, industria y gobierno, que es vigente y se va a proyectar al futuro, hoy en día es una realidad ya de esta naturaleza. Por ejemplo, ya participan de estos modelos universidades, colegios de contadores, comerciales, centros de educación, articulan los procesos cámaras como la Cámara Boliviana, como la Confederación de Empresarios Privados, las empresas, distintas empresas que están en el mercado ya operando, y por supuesto los entes de fiscalización como son el Ministerio de Desarrollo Productivo, Impuestos Nacionales, el ASFI, todos estos forman el ecosistema de esa administración financiera que yo debo llevar adelante. Por eso digo, emprender empresas de largo plazo, no hacer emprendimientos o aventuras empresarias, porque Bolivia necesita empresarios de largo plazo. Necesitamos una economía ya no basada solamente en el apoyo, en el financiamiento, en el soporte, sino en todos los conocimientos, en el manejo de las tecnologías y en la posibilidad de proyectar nuestros potenciales creativos y de innovación para que se pueda generar ingreso y mejora económica. Y eso tiene que ver con plataformas tecnológicas y ahí la administración financiera es fundamental. No puedo ya subestimar ni dejar de lado esto. Todo empresario tiene la obligación de entender estos conceptos y saber en qué ecosistemas se está manejando. Entonces, para facilitar eso, nosotros hemos construido lo que es el OBP Studio, que es una plataforma integral profesional que le provee al estudiante o al profesional que quiere investigar esto y ver en vivo eso que acabamos de ver, con sus cuadros de mando, sus tableros de control, sus operaciones de campo, ya quiere verlo funcionando, entonces se le provee un IP público, él puede asignarle un dominio propio, tiene una oficina virtual privada ya lista para trabajar con 7 computadoras conectadas y 2 concurrentes, tiene un pack de videos de estudio completo donde tiene grabaciones para explicarle en detalle muchos conceptos, de modo que estamos entrando en el capítulo de la formación de recursos y por supuesto que en el futuro quien hace inversiones en plataformas de estudio puede perfectamente escalar a versiones empresariales.
y se logra a través de suscripciones anuales, ¿no? Un estudiante, por ejemplo, que desee tener todas estas plataformas para estudiar, tiene que poder, pero en condiciones diferentes, porque son, en todo caso, licencias educativas. ¿Qué es lo que tenemos para asimilar conceptos y conocimientos? ¿Verdad? Primero la plataforma, luego una base de datos que ya contiene 3 empresas claves de mercado totalmente sistematizadas, para que esas simulaciones las pueda continuar y pueda entender. No tenga que empezar de cero, sino que tenga toda la base para ver cómo funciona una empresa en la realidad. Y ese profesional, ese experto en el manejo, por ejemplo, de una plataforma, es altamente demandado en el mercado, porque es justamente lo que está buscando la empresa. La empresa va a seguir su dinámica, va a seguir trabajando, pero profesionales que tengan estos conocimientos y se manejen con rapidez y con fluidez son altamente demandados, ¿no? Parte de lo que entonces comprende el acceso a una oficina virtual privada en su versión estudio. Estas son las 3 empresas que existen, que se han elegido cuidadosamente, una industrial y de exportaciones, porque muchos de nuestros empresarios son industriales, entonces hacen procesos de transformación, tienen que tener un modelo completo para analizarlo, cómo se hace un proceso productivo, cómo se calculan los costos por proceso, todo eso está totalmente documentado, y cómo se exporta, por ejemplo, siguiendo la normativa, cómo se hacen los packing lists, cómo se hacen las facturas de exportación, las dosificaciones, todo está ya incluido en estos modelos de funcionamiento. O una empresa, por ejemplo, de importación de lubricantes y manejo de impuestos especiales, por ejemplo, impuestos especiales a los hidrocarburos, son prácticas bolivianas muy importantes que tienen que conocer los profesionales y saber cómo se liquidan, cómo se declaran, cómo se contabilizan, y eso tiene que ser automático, no tiene que ser complicado. Entonces, esta plataforma permite entender todo eso, o tener una tienda virtual como la que acabamos de ver para generar ingresos y ver cómo se están moviendo esos inventarios y cómo se están moviendo esos disponibles en tiempo real, o cómo se está manejando la deuda con proveedores en tiempo real. Todo eso lo va a poder ver y practicar, ¿no? Packs de videos, por ejemplo, el Explorando la oficina virtual privada, 9 videos con 1 hora de duración cada uno, o sea, 9 horas de video. Dirección estratégica, 5 videos, o sea, 5 videos adicionales para estudiar dirección estratégica. Fundamentos de implementación de una oficina virtual privada, 10 videos. Implementación rápida, muchos más videos, y así entregar una cantidad de información audiovisual para que uno en la comodidad de su casa, en la comodidad de su computadora pueda estudiar y tener una plataforma para hacer las simulaciones y los modelos, ¿no? Con condiciones, pero más que suficientes, porque valores de mercado 10 o 15 veces superiores al de una suscripción en condiciones educativas, ¿no? Donde se puede tener el escalamiento a versiones empresarias, se puede tener hasta 7 computadoras conectadas con 2 concurrencias, se pueden hacer simulaciones de empresas cumpliendo las normativas fiscales de país, recibir soporte 24/7, soporte regular, o sea, el estudiante estudia, mueve, trabaja la plataforma, pero siempre tiene un equipo de personas que lo asisten y lo apoyan en conocimiento. Por supuesto que es intransferible la licencia. Se entregan esas 3 empresas completas. Se pueden obtener certificaciones en expertos en oficina virtual privada para tener acceso a fuentes laborales de mercado y demandantes de profesionales que tienen este conocimiento, porque si no las empresas están financiando la formación de estos recursos. Y por supuesto que también puede hacer recreación de nuevas empresas, pero donde la migración de nuevos datos a la oficina virtual privada no están incluidos. Trabaja con esas 3 empresas para simulaciones. En definitiva, conocimiento, tecnología, transformación digital, fundamentos de la administración financiera para que nuestras empresas estén a la orden y al alcance de las empresas que compiten con nosotros en el mundo global, ¿no? Ya no podemos tener empresarios que no hablen con propiedad de estos términos, tienen que ser empresarios que ya conocen todo esto sin invertir 3 o 4 o 5 años más después de egresar de la universidad, por ejemplo, y empezar a conversar con propiedad, si ya lo pueden simular. Los grandes beneficios que trae la era digital al conocimiento y a la transformación, que es lo que estamos buscando entre todos. Entonces, con eso creo haber cumplido con mi pequeño aporte a los 5 pasos para crear una empresa en épocas de transformación digital. Muchísimas gracias, ingeniero Gonzalo, por su explicación.
Vamos a pasar a las preguntas. Johnny Albert Rodríguez pregunta, ingeniero, esta clase de tecnología aplicada a los negocios, un estimado de cuánto se invierte para poseer esta automatización, ya que la mayoría de los gerentes no les gusta invertir en tecnología. Muy buena pregunta, muy excelente pregunta y me encantan las preguntas porque ilustran mucho más. Primera consideración, si es empresario, hace inversión. O sea, no conozco empresario que no invierta, o sea, que tiene que invertir. La primera inversión que hace un empresario, además de juntarse, digamos, con los recursos que necesita para hacer negocios, es el recurso humano, o sea, se tiene que juntar con personas. Y él no piensa dos veces cuando tiene que poner recursos financieros a eso. Comprar o acceder a su proveedor, obtener, en todo caso, la base de comercialización. Por ejemplo, voy a inventarme cualquier cosa, un empresario que se dedica a vender electrodomésticos, por ejemplo. Lo primero que hace es establecer unas buenas relaciones con sus proveedores y consigue hacerse un inventario. Invierte ahí, no se las regala. O puede ser hábil y conseguir, por ejemplo, una consignación. Eso ya depende de la habilidad de empresario. Pero él ya tiene que pensar en hacer inversiones, tiene que tener la espalda financiera. Dos, tiene que invertir en gente. Y la gente que necesita le va a costar, porque tenemos una obligación social. Hoy en día, contratar una persona nos cuesta alrededor de 30.000 bolivianos año, o sea, esa es la inversión en el salario mínimo nacional. El salario más bajo que tenemos en el país es de 2.100 bolivianos aproximadamente. En el lapso de un año, yo tengo una inversión entre las cargas sociales y todo lo demás del orden de los 30.000 bolivianos. O sea, ese es un número de referencia. O sea, un empresario que por lo menos incluye una persona que lo acompañe a trabajar, ya tiene que pensar en 30.000 bolivianos de inversión en recursos. Calculen si son 2, 3, 5, 10, 100 personas, la base laboral ya se le empieza a conformar una cosa pesada que en la plataforma se controla bien. Ahora bien, cuando piensan en tecnología para la administración financiera y para manejar todos estos números a alta velocidad y tener los tableros de control, también debe invertir, pero se han dado los números de forma tal que son inferiores a los salarios mínimo nacional. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una oficina virtual privada versión estudio que está en $499 año. O sea, que significa que tengo toda una plataforma a mi disposición para hacer prácticas empresarias y consolidar mis conocimientos y tener un soporte durante un año por ese monto. Entonces ya el que va a adquirir conocimiento y va a hacer la inversión deberá valorar si eso es caro, es barato o no va. Porque esto en el mercado vale 10 o 20 veces más dependiendo de la empresa. Y como empresa, su presupuesto hoy en día seguro que admite la posibilidad de invertir en estas plataformas para poder resolver sus problemas financieros. Entonces, la respuesta es esa. Muchísimas gracias, ingeniero Gonzalo, por la respuesta. Le agradezco, también le hago llegar todas las palabras de agradecimiento de las plataformas virtuales UMS, de todos los que nos han seguido en esta oportunidad. Le deseo muy buenas noches y gracias por toda esta información que seguramente a muchos de los estudiantes que han estado conectados se nos va a ser muy útil, ya que tenemos que empezar a emigrar a plataformas y a las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias a todos, les deseo muchísimo éxito en sus seminarios. Ha sido un gusto para mí. Y para igualmente, ingeniero, igualmente. Buenas noches, que tengan muy buen descanso.